Cuidé de mi vecino anciano durante años porque su familia lo había abandonado. Y ahora que ha fallecido y sus hijos descubrieron que toda la herencia está a mi nombre, están amenazando con demandarme. Cuando me mudé a este vecindario, hace 10 años, la primera persona que conocí fue el señor Oliveira. Era un hombre encantador de 80 años que vivía solo en la casa de al lado. Según él, sus hijos siempre estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para visitarlo. Al principio, solo eran pequeños gestos. Traía su correo, lo ayudaba con las compras, cosas así. Pero con el paso de los años y el deterioro de su salud, me fui involucrando cada vez más en su vida. Lo llevaba a sus citas médicas, me aseguraba de que tomara sus medicamentos e incluso cocinaba y limpiaba para él cuando no tenía fuerzas. Sus hijos rara vez lo visitaban, y cuando lo hacían, solo era para pedirle dinero o quejarse del desorden en la casa. El señor Oliveira se convirtió en algo más que un vecino para mí. Era un amigo, un confidente, casi como un abuelo. Pasábamos horas hablando sobre su juventud, sus errores y sus triunfos en la vida. Siempre decía que yo era la familia que había elegido, ya que sus propios hijos lo habían abandonado. Hace aproximadamente un año su salud empeoró. Fue hospitalizado y los médicos no le dieron mucho tiempo de vida. Fue en ese momento cuando me pidió un último favor. Quería cambiar su testamento. Quería dejarme todo a mí, su casa, sus ahorros, todo. Dijo que yo era la única persona que había estado ahí para él, que lo había cuidado sin esperar nada a cambio. Quería asegurarse de que yo estuviera bien, así como yo me había asegurado de que él estuviera bien. Me quedé atónito, por supuesto. Intenté rechazarlo diciendo que no podía aceptar algo así. Pero el señor Oliveira insistió. Dijo que era su decisión y que nada lo haría más feliz que saber que podía devolverme algo. Así que con el corazón pesado, acepté. Firmé los papeles y me convertí en el único beneficiario de su patrimonio. Pero para mí, nunca se trató del dinero. Se trataba de honrar los deseos de un hombre que se había vuelto tan importante para mí. El señor Oliveira falleció pacíficamente unas semanas después. Su funeral fue pequeño. Solo yo y algunos vecinos que lo conocían. Sus hijos no aparecieron, pero sí lo hicieron una semana después, cuando el abogado del señor Oliveira los contactó sobre el testamento. De repente, estaban muy interesados en los asuntos de su difunto padre. Cuando descubrieron que yo era el único beneficiario, se enfurecieron. Me acusaron de manipular a un anciano vulnerable, de aprovecharme de él por interés económico. Amenazaron con demandarme y quitarme todo. Me sentí devastado. Después de años de abandono y negligencia, ¿cómo se atrevían a aparecer ahora y cuestionar las decisiones de su padre? ¿Cómo podían distorsionar algo tan puro y desinteresado en avaricia y manipulación? Pero también estaba enojado. Enojado con ellos por haber abandonado a un hombre tan maravilloso, por haberlo dejado consumirse en la soledad durante tanto tiempo. Enojado porque, incluso después de su muerte, no podían ver más allá de su propio egoísmo. Así que cuando vinieron con sus amenazas y acusaciones, estaba preparado. Tenía documentación de cada visita médica, cada reparación en la casa, cada comida que le había preparado al señor Oliveira. Tenía testimonios de otros vecinos e incluso de algunos médicos y enfermeros que lo habían atendido, todos confirmando que yo había sido su principal cuidador. Pero lo más importante, tenía las propias palabras del señor Oliveira. Durante el proceso de cambio de su testamento, su abogado se aseguró de grabar un video en el que él explicaba sus decisiones. En él, el señor Oliveira hablaba de cómo sus hijos lo habían abandonado, de cómo yo me había convertido en su única familia. Afirmó, sin ninguna duda, que dejar su herencia para mí era su deseo explícito y que estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esa decisión. Cuando presenté todas estas pruebas, los hijos del señor Oliveira cambiaron rápidamente de actitud. Se dieron cuenta de que no tenían caso y que seguir con una demanda solo expondría su abandono y egoísmo. Intentaron negociar, diciendo que estarían dispuestos a darme una parte de la herencia si accedía a no hacer público el video de su padre. Pero me negué. Para mí, esto nunca fue por dinero. Se trataba de respetar los deseos de un hombre que significó el mundo para mí. Al final, se fueron con las manos vacías, murmurando amenazas vacías. Sabía que probablemente nunca volvería a saber de ellos, y sinceramente, estaba bien con eso. Habían tenido su oportunidad de ser una familia, de demostrar amor y cuidado por su padre. Eligieron desperdiciar esa oportunidad, pero yo elegí ser la familia que el señor Oliveira necesitaba, y esa es una elección de la que nunca me arrepentiré. Ahora, un año después, sigo viviendo en la casa del señor Oliveira. He hecho algunas renovaciones, actualizado algunas cosas, pero en su mayoría la he mantenido como a él le gustaba. A veces todavía siento su presencia, gentil y amorosa. Uso el dinero que me dejó para ayudar a otros en el vecindario, personas mayores que, como el señor Oliveira, pueden no tener a nadie que cuide de ellos. Sé que eso es lo que él habría querido, que su legado viviera a través de actos de bondad y compasión. En cuanto a los hijos del señor Oliveira, no he sabido nada de ellos desde aquel día. Y para ser honesto, estoy perfectamente bien con eso.